En la web estamos en www.radiofeyalegriapy.org o www.desdeparaguay.com/fe y alegría. Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay. Poder Ciudadano. Un programa con participación de todas las voces, con los temas de interés general. con noticias del momento y la participación de invitados. Poder Ciudadano. Todos los domingos de 10:30 a 12:30 horas. Con la conducción de la doctora Rosa Baqueta y el licenciado Juan Martínez. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Sumate a Poder Ciudadano. Y seguinos en todas nuestras redes de comunicación. Y en la 1300 AM, Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Buen día, gente linda. Acá nosotros muy entusiasmados, les cuento cómo hace un domingo de esos sui generis, de esos estamos en invierno y da gusto luego hablar un poco de la sopa crema que comimos anoche, de cómo te levantaste con tu gato, con tu perro, con tus auriculares para ir a correr al parque. Bueno, ustedes tienen que saber que en el intervalo nosotros acá, y cuando todavía no estamos empezando, imagínate, hablando de cremas de cebolla que anoche hicimos para preparar el cuerpito para el invierno, ¿verdad? Un gusto estar nuevamente con ustedes, Juan Jesús, con toda la audiencia. Esto es Poder Ciudadano durante 2 horitas que vamos a tener así hoy nuevamente un invitado así fantástico, que es la primera vez creo que está con nosotros. 1 hora. Realmente es un gusto estar en este programa Poder Ciudadano contigo, Juan Jesús. Nuevamente en nuestro programa número 71 sería hoy, ¿verdad? ¿Qué tal, Rosa? Saludo para vos, para la audiencia 71, número 71. Vamos cortando con los números redondos hoy, 71. Así es. Bueno, hoy tenemos un temón de esos que se están empezando a hablar en el éter. Yo sé que hay mucha gente que habla. Hay muchas cosas que se quieren hacer cuando hablamos de salud preventiva, cuando hablamos, y para eso está con nosotros el doctor Arturo Baqueta. Bienvenido, Arturo, un gusto tenerte con nosotros. Es la primera vez que estás, ¿verdad? Muchas gracias a ti, a la audiencia y acá al amigo Juan Jesús. Bueno, realmente le invitamos a Arturo porque él... No solamente los que escuchan su nombre, seguramente ya le habrán reconocido, él es un famoso oftalmólogo. No lo digo porque sea mi cuñado. Hoy queda en familia la cuestión. No, pero no lo digo porque sea mi cuñado. Acláralo para que nadie pregunte si es mi cuñado. Sí, es mi cuñado. Pero realmente no está acá porque es oftalmólogo nomás, es por su calidad de médico investigador. Y porque el otro día nos sorprendimos con una serie de informaciones que vimos sobre un tema tabú que tenemos como el cannabis. Explícanos un poco, Arturo, ¿qué es el cannabis? ¿Cómo vos te fuiste incursionando en eso? ¿Para qué sirve? O sea, estamos llenos de preguntas, ¿verdad? A medida que vos expliques, vamos a ir haciéndote las preguntas, de modo que la gente esté enterado de qué se trata el cannabis. Bueno. El cannabis es una planta con varias variedades de ella. La ruderalis, rural, la índica y la sativa. Esta planta nos acompaña
desde hace mucho tiempo y sirvió para muchas cosas. El cannabis hay que diferenciar de lo que comúnmente la gente llama marihuana, que es el nombre, digamos, despreciativo que los norteamericanos le dieron a la planta cuando las huestes de Pancho Villa invadieron Nuevo México. Entonces no debería hablarse de marihuana, sino de cannabis. No obstante, como ya el uso fue, digamos, por el uso exagerado de la planta, bueno, quedó marihuana. Pero en realidad el nombre debería ser cannabis. Es importante que también sepamos los otros nombres, porque tiene 1000 nombres. Ajá. El cáñamo es la planta en realidad, el cáñamo. El cáñamo es una planta dioica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay macho y hay hembra. El macho no tiene la capacidad de producir drogas, la hembra sí. La hembra no polinizada se estresa y busca la polinización, y ahí en la infloración, que son las flores, producen las distintas sustancias que son más o menos 140 terpenos, en realidad se van descubriendo más y más, y 144 cannabinoides, que son muchos más. En realidad, en este momento a lo mejor ya hay uno más. ¿Especies? No, son las moléculas que la planta hembra produce para que el macho la polinice, porque está estresada la hembra. La hembra, al no estar polinizada, se estresa. Acuérdense, biológicamente hay una inteligencia tremenda en la vida. Las plantas hace 400 millones de años vienen evolucionando y tienen un mandato, igual que todos nosotros que estamos vivos. Ajá. Plantas, animales, todos. Tenemos un mandato: sobrevivir y multiplicarse. Ese es el mandato biológico. De modo que las plantas tienen que sobrevivir y tienen que multiplicarse, o si no fracasan biológicamente. Para no fracasar biológicamente, las plantas tienen diversas maneras de llamar la atención de los polinizadores. ¿Qué son los polinizadores? Son los insectos, son, está el macho que manda el polen, una mariposa, un abejorro. Todos son absolutamente imprescindibles para que la vida surja. Y para llamar la atención de estos, las plantas, que son magos químicos, desarrollan colores, desarrollan olores, desarrollan sabores, ¿verdad? Pólenes, mieles, resinas que atraen o repelen si es que tienen que defenderse. Si hay depredadores, bueno, hay plantas con mal olor y entonces se defienden. Una planta es tan inteligente, porque de otro modo no va a sobrevivir. Imagínense, una plantita, viene una gran sequía, tiene que transformarse para sobrevivir. Forman esporos, forman semillas que resisten 5 años sin agua y luego reviven cuando llueve, en el desierto, por ejemplo. O al revés, viene una inundación y la planta muta, se transforma, cambia y sobrevive, porque ese es su mandato. Ajá. Y si no sobrevive, bueno, no sobrevive. Si es que no muta, no sobrevive. Bueno, herencia de todas estas maravillas es que tenemos un montón de plantas. Entre ellas, una que es la cannabis, y que bien utilizada es de inmenso beneficio para el ser humano. Fíjense ustedes, qué sé yo, viene un depredador, la planta muta a una corteza más dura o a un montón de espinas y cosas como esa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es bueno para el ser humano? El ser humano es bueno, para el ser humano es bueno en todo sentido. Por ejemplo, de su fibra pueden hacerse innumerables cosas, desde ropa, alfombras, partes del Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz o el Audi en Alemania, el 25% es de fibra de cáñamo. ¿Ah, sí? Claro, si uno vuela en un avión,
el Dreamliner, por ejemplo, el mejor del avión Yankee, tiene sus alas, están unidas por fibra de cáñamo con resinas plásticas para que tengan gran resistencia, de modo que cuando uno vuela, esa ala que tiene gran flexibilidad y resistencia lo hace mediante la fibra de cáñamo, etcétera. En realidad hay 55.000 productos derivados de esta planta antiquísima. 55.000 productos, imagínense. Ropas, alfombras, todo de cáñamo. Todo se puede hacer, y lo que es más, alimento también. Fíjense ustedes, pues un ejemplo. La semilla no tiene absolutamente nada de drogas. Y de esa semilla que sirve para alimentación animal y humana, se pueden hacer una innumerable cantidad de cosas: aceites, pastas, betunes, grasas, etcétera, etcétera. Y no tienen nada, absolutamente nada de ninguna droga. Sí tiene vitaminas y minerales, tal y así que se puede usar en una ensalada, en una comida o en lo que sea. Se utiliza en gran cantidad para alimentos de aves y de animales en muchos otros países, en gran cantidad, y también alimentación humana. De la hoja y del tallo, pero sobre todo de la hoja, se saca el cannabidiol, que es lo que ahora se va a invertir. Eso no es una sustancia psicoactiva, y en toda planta de cannabis sativa hay. Y la droga psicoactiva, que es el tetrahidrocannabinol, que es muy útil para un montón de cosas de la enfermedad, y que por ley internacional no se puede transportar, es producto, junto con otros 144 hasta ahora cannabinoides y 140 terpenos, que son unos aceites, unas resinas que produce la flor de la planta hembra no polinizada, sirve en conjunto con todo esto que dije, para una serie de cánceres y dolores crónicos. También el cannabidiol, que dije que era de las hojas, sirve y mucho, pero cuando la planta se utiliza completa, es mucho más efectiva en muchos tipos de enfermedades. A ver, una pregunta. De la hoja y del tallo se saca el cannabinol, decías. Ajá, cannabidol, sí. Cannabidol o cannabinol. Sí. ¿Con D o Mira, te voy a... vine un poco ronco, de modo que pido disculpas, estoy tomando un té, no me sirvieron ninguna sopa acá tibia, yo esperaba... Una sopa tibia de crema de cebolla que tanto promociono. Pero si sabía que venías con ganas así medio de resfriarte, yo te traía una sopa crema de cebolla. Me hice gárgara con bicarbonato para llegar hasta acá. Sí. Bueno. El cannabidiol, mira, lo que quiero decir es que de esta inmensa cantidad de producción de esta planta, es que van a venir la futura farmacopea mundial, y está viniendo ya. ¿Por qué esto? Porque los remedios que tenemos ahora en nuestras farmacopeas son fantásticos, pero te cobran caro. Te cobran caro que a veces te funden el hígado. Mucha gente murió de dengue, pero no murió por el dengue, murió por la medicación contra la fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Epa. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta, fíjense, millones de personas se salvan mediante el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Pero si vos haces una buena estadística, en Estados Unidos, sí, más o menos vamos a creerle a los yanquis, pues no siempre, a veces son muy mentirosos. Seres humanos al fin. Mueren, según las estadísticas, 4.000 personas por año por hemorragia debido a el ácido acetil salicílico, las aspirinas. Te salva millones, pero se mueren 4.000. Son efectos tardíos, esos efectos que da a largo plazo. Efectos secundarios. El famoso escritor mexicano
Carlos Fuentes murió debido a la aspirina, tuvo una hemorragia y se murió, ¿verdad? Y hay distintos tipos de hemorragia, digestiva, cerebral, etcétera, etcétera. De modo de que los remedios son Hay que saber usarlo peligrosos. Los fármacos, fármacon en griego quiere decir veneno. Y de acuerdo a la dosis es remedio o no. De acuerdo a la dosis, de modo que cuidado con los remedios. Fíjense, si vamos de nuevo a las estadísticas, dicen que las estadísticas son una fantasía en el papel. O sea, siempre hay que tomarlas con pinza. Hay que tomarlas de acuerdo a las circunstancias. Hombre y las circunstancias, eso es lo que somos, ¿verdad? Más o menos 200.000 personas mueren en el gigante del norte, estoy hablando de Estados Unidos, mueren debido a los remedios que comúnmente utilizamos. 200.000. 100.000 de los cuales están bajo indicación médica. Fíjense ustedes. De modo que cuidado con los remedios. Y voy a contar un caso, y no voy a dar los nombres, por supuesto. Yo viajo mucho al interior porque me gusta. Yo nací en el interior y vivo intensamente cada vez que me escapo de la jungla de cemento que se está volviendo Asunción, ¿verdad? Entonces sí. voy Sí, de verdad. Llego en un lugar donde me presentan una chica con problemas del ojo. Estaba ciega hacía más o menos 6 meses y empiezo a interrogarle. Estaba realmente ciega, no veía nada. Descarté una ceguera histérica, no lo era. Observé el ojo, estaba en perfectas condiciones, pero la persona estaba ciega. ¿Qué había ocurrido? Había tenido una jaqueca y la socia que vendía remedio en su botica le dijo, uñan de becoa, y le dio sumatriptan, que es muy, muy buen medicamento para la migraña, para la jaqueca. Pero si no sabes tomar o mezclas con otra cosa o tomas de más, trae problemas. Como esta chica estaba muy nerviosa y le dolía, le dije, no me pasa, toma otro. Tomó 2, un remedio caro, pero como era su socia, vaya Dios a saber en qué condiciones le dio, en realidad llegó a tomar 3 sumatriptans. Y eso le produjo una vasoconstricción cerebral y la chica quedó ciega central. ¿Qué significa eso? Que en realidad nosotros no vemos con los ojos, uno vemos con el cerebro. El ojo manda la información al cerebro y el cerebro recién ahí decodifica y vemos. Bueno, esta chica se voló el cerebro con este remedio, ¿verdad? De modo de que con las farmacias deberíamos cambiar el nombre de farmacias, deberíamos llamarles droguerías, como se llama drugstore en Estados Unidos, o drogarías se llaman en el mundo portugués. Mucho cuidado con los remedios. Está instalado este concepto debido a que todo medicamento, todo remedio es una droga legal, básicamente. Las drogas no son buenas ni son malas. Su uso puede ser bueno o malo, de acuerdo a las circunstancias. Fíjate tú que mediante las drogas tenemos una medicina moderna poderosa, y yo al menos que tuve en 2 ocasiones por morir, me salvaron la anestesia general y cirugía, ¿verdad? Claro. Y a mucha otra gente. Fíjate que antes, hace miles de años, el promedio de vida era sumamente bajo en tiempo de los romanos. ¿Por qué? Porque no habían técnicas quirúrgicas, no habían antibióticos, no habían vacunas, no habían la sofisticación que hay. Y los que sobrevivían eran muy fuertes y vivían mucho, pero la inmensa mayoría moría. Pues estás hablando, Arturo, de una planta. Estoy escuchando atentamente todas las propiedades del cannabis, planta. O sea, todas las partes del cáñamo, de la marihuana o del cannabis, como se le llame. Hemp, también, cáñamo. Y entonces estoy viendo, nosotros tenemos prohibición legal de usar la planta, de plantar esta planta, ¿verdad? Y sin embargo veo la inmensa utilidad que puede tener. Y digo nomás a modo de comentario todo lo que nos perdemos detrás de no poder plantar esa planta acá en Paraguay, ¿verdad? Esto es algo llamativo, Rosa, porque yo estuve viendo entre semana o después de que se disparó este tema también en algunos países en donde
incluso es legal el consumo de esta droga, o es legal el uso del cannabis, pero sigue siendo ilegal la venta. O sea, hay mucha incertidumbre todavía en ese sentido, por el hecho de que se toma demasiado con pinzas por el hecho de la utilización o de la comercialización. Ahí está el eterno problema todavía en varios países en los que ya es legal, incluso se toma el término de consumo legal, pero después tenés que analizar también en qué campo se utiliza. Bueno, pero entonces ahí hay una cosa que yo quiero preguntar, porque de verdad cada vez tenemos, cuando decís de que de la hoja y del tallo, el producto que se saca, el cannabinol, puede curar cáncer. Diol. Mira, hay un intríngulis porque hay 144 nombres hasta el momento y uno se confunde muy fácilmente si es que no está en el estudio permanente, ¿verdad? Cannabidiol, entonces es. Bueno, pero cada día que pasa, nosotros nos enteramos de más personas con enfermedades crónicas, con cáncer, con dolores crónicos, con, ¿cómo se llama esa enfermedad que te tiembla la mano? Parkinson. Con Parkinson. Y bueno, si todo esto puede curarse con la marihuana o con el cannabis, ¿por qué no se estaría habilitando su uso y su plantación, liberando el uso? Pero lo que quiero saber es una cosa muy interesante. Yo el otro día escuchaba en un programa televisivo que estabas vos con el doctor Codas. Con el doctor Codas, y estábamos escuchando así con los ojos abiertos, bien atentos, todos los usos que se le puede dar en estas enfermedades crónicas. Y me encantó porque desde una visión de oftalmólogo tenemos un oyente al aire. Adelante, por favor. Hola, Rosita. Hola, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Buen día, doctor Baqueta. Hola. Y a Juan Jesús. ¿Qué tal? No Buen sé día. quién más están. Somos los que estamos. Hoy estamos tocando un tema así demasiado importante, Gina Sonia. Es lo que a mí me gusta, porque hace rato que estamos tratando de que se despenalice. Sí. Vos sabés que le está el tema este de las carabelas de Colón también creo que fueron hechas del cáñamo. Ajá. Inclusive dice que bajo la estatua de Colón, no sé, creo que está en España, están las hojas del cannabis. ¿En serio? Debajo de su... Sí. Doctor, vos sabés que yo le conozco a una señora que ya ni hablaba más, ni le reconocía a nadie. Y se fue a uno de estos médicos, no sé si es Yaná, por decirle así, no sé también si es un médico realmente, un doctor en medicina. Médico natural. Sí, y a lo mejor se ocupa de las dos cosas, como la mayoría de los médicos también ya están usando la parte natural también. Ajá. Y le empezó a frotar con el aceite, que ha de ser un aceite así nomás, no creo que se haga tan, así como dice en internet, con aceite de oliva y qué sé yo, porque va a resultar muy caro, me imagino, para alguien que se hace Aceite ese de tratamiento. Aceite de coco, dice puede el doctor. ser. Y vos sabés que le empezó a frotar, a hacer masaje con ese, y la señora empezó a reconocer otra vez, empezó a hablar otra vez, le reconoció, yo no sé si ella tenía un principio de Alzheimer o qué, pero empezó de nuevo a reconocer. Y vos sabés bien, Rosa, que la venta informal pues es el negocio. Ajá. Va a costar para la despenalización porque ese es el negocio de los narcotraficantes. Así que le sigo escuchando demasiado interesante lo que está diciendo el doctor. Todo lo Y que hay podemos luchar curarnos, ¿verdad? por sí, hay que luchar por esta planta que es realmente una maravilla de la naturaleza. Y dice que da oxígeno también, doctor. Una vez escuché que le provee de oxígeno al aire, es purificadora. Te sigo escuchando, Rosita. Sin duda, toda planta es gran productora de eso. Muy interesante. Yo creo que hay que diferenciar, y había comentado ya el doctor también esto anteriormente,
pero en la cultura general se asocia directamente. Uno habla de cannabis y directamente le viene el término marihuana a la cabeza. Y es como decir que es otro ser vivo, vaca y leche. La vaca es un animal que produce leche, así como el cannabis es una planta que produce la marihuana, pero no es esa solamente su existencia. Mira, no solo el Paraguay, sino gran parte del mundo, pero el Paraguay en particular, vive en una burbuja de desinformación. Por décadas, mucho tiempo, desinformación. Y la llave para romper esa burbuja y que tener una canilla de información es la curiosidad, la investigación, los idiomas y sudar un poco. No estudiaseis con la mitad, compañeras. Quieren la vidonga y la vida fácil y la pavada. Bueno, así no anda. Los que estamos en la cuestión científica sudamos, no nos vamos de aquí para allá, nos quedamos estudiando, leyendo, investigando, viajando. Yo, para poder hablar de esto, después de la muerte de mis padres por cáncer, sobre todo papá que murió mal por metástasis no hay acá y que se ve los medicamentos, y estamos hablando, no le faltó nada, ni conocimiento, ni nada, ni relaciones, ni nada. Y después mueren dos primos preciosos, inteligentes, cultos, trabajadores, y con todas las condiciones de que no le faltaron nada, murieron de cáncer. Entonces, bueno, algo está faltando. Inclusive, un tercer primo, cuyo nombre, te voy a decir, Pedro Antonio, estaba muy nervioso, tomó un remedio, no voy a decir el nombre comercial, tomó uno, tomó dos, después se mareó en el baño, se cayó y muere de golpe. Se golpeó la cabeza, ¿no? O sea, le mató un remedio, un tranquilizante, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer para que nuestra medicina tenga un elemento más, una herramienta más, para que pueda coadyuvar a ayudar a las otras medicinas, reemplazar en algunos casos, sinergizar en otros, para que no haya tantos efectos secundarios. Por ahí es la responsabilidad de la universidad. Y cuando hablo de la universidad me refiero a toda la universidad, que grande le debe al resto del Paraguay, porque la universidad no está haciendo su papel que debe ser, creadora de ideas, creadora de proyectos que sean útiles para el país. Y cuando hablo del país no es solamente a la gente. Cuando hablo del país me refiero a la fauna, a la flora, al paisaje, a la tierra, al agua y también, por supuesto, a su gente y a la cultura. Lo tangible y lo intangible, lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar. Fíjate vos, para no decir tú que es centroamericano, fíjate vos. Me encanta. Fíjate tú, hombre. Bueno, fíjate, nuestra educación es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque es irreal. Yo cuando voy a algún asentamiento en el interior me empiezan a enseñar un montón de pavada que no sirven de nada. Es semita y tiene que producir su propia cocina, su propio alimento, lo que está alrededor suyo. No hay una huertita, no hay un herbolario donde haya plantas medicinales, no hay un viverito donde haya plantas de distinto tipo, por ejemplo, frutas o madera. No hay un jardín para que haya flores. ¿Para qué las flores? No solo para adornar. No, esa es una partecita. De las flores se sacan esencias y esas esencias en un frasco, en una damajuana de esencia de rosa, por ejemplo, para fabricar perfume, te puede salir 400.000 euros. Es un ejemplo. Vivimos en un paraíso terrenal desaprovechado porque la educación es totalmente errada. Bueno, me encantó lo de pétalos de rosa que nos puede enriquecer, así que pongámonos a crear plantitas de rosa. Hay que tener un alambique que se hace Tenemos un oyente al aire, adelante, por favor.
Hola Rosa, hola doctor Baqueta. Me Hola, parece Ana. que usted es vegetariano, ¿verdad? Porque se Pero puede de ir ningún modo, yo soy un gran ¿En serio? un gran carnívoro, pero cuando como carne al lado hago una gran ensalada, una No, montaña de pero yo ensalada. le he visto una vez en las reuniones de Rosa que se fue con su pescadito y su cebolla y qué sé yo. Bueno, el pescado es carne, ¿verdad? Bueno, pero... Claro. Carne pero vacuna. en todo lanzo caso. o vegetariano. Bueno, cierto. Yo quería preguntarle por qué los estudiantes acá, como dice usted, que tienen que investigar y hay lugares, hay instituciones que supuestamente no cruzan, por ejemplo, la marihuana con la menta. Una marihuana que tenga olor a menta y tiene las propiedades de la menta con el cannabis y ya no va a ser la misma cosa. Eso se hizo, por ejemplo, con la amapola, que trae también una planta a base de droga, pero le digo nomás, ¿cómo tanta biotecnología y nos hacen hecha la ley, hecha la trampa, verdad? Porque, por ejemplo, la albahaca tiene miles de propiedades, inclusive cura de gusanos, ¿verdad? O sea que hay... Y a mí me regalaron una planta de albahaca con menta. Las hojas son distintas, hay como, qué sé yo, 40 ¿Es como variedades de injertado, albahaca. Ana? Sí, es albahaca mentolada. Ah, qué rico. Y vos podés usar con dulce o salado. En ensalada. Es más, el KAGE, por ejemplo, que hay también muchas propiedades. Una empresa norteamericana que su fábrica está en Trinidad, exporta KGE y ellos tienen el KGE dice que según ellos contaron en una conferencia que yo estuve, que mi mamá un tiempo plantaba, pero no a nivel industrial, para ella nomás en su huerta allá en Piribehuy, KGE, ellos usaban para hacer, así como se hace baños de sal en la tina y eso, usaban para desestresarse. O sea que usaban no solamente tomando, sino también hacían baños y hacían vapor. Y ellos nos enseñaron que así como te enseñan cuando haces una salsa de tomate, ponerle una pizca de azúcar, que el KGE resalta el gusto de los alimentos. Bueno, en definitiva, Sí. propongo que los estudiantes de agronomía y del centro de investigación, no sé qué cuánto, que investiguen y que crucen las plantas. Entonces ya no va a ser cáñamo y ya no puede ser prohibido porque es una cosa, ¿por qué no se usa para esto la biotecnología? Muchas gracias, hasta luego. Gracias por tu participación, Ana. El punto interesante, Rosa, es justamente el tema de la legalidad o el uso. Porque uno puede tener la intención y puede tener perfectamente determinado esto, pero lo que se va a tratar es justamente la despenalización del cannabis ahora y para qué se va a utilizar. Bueno. Justamente eso, el tema legal en nuestro país, porque me había fijado esta semana en los países en donde sí tiene uso, donde sí es legal el uso, y es el eterno problema a nivel mundial, como decía anteriormente el doctor. Bueno, realmente yo quiero aprovechar la presencia de un investigador de los productos, de la utilidad que tiene el cannabis, porque realmente este es el debate que hoy tenemos que hacer para saber por qué podríamos plantear la despenalización del cannabis, ¿verdad? Mientras tanto, sería muy interesante que todos sepamos qué usos puede tener, cómo se puede plantar, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? No es para usarlo como una droga nomás, porque acá lo que en realidad está penalizado es el uso de la droga, así como, bueno, para los drogadictos, como normalmente le conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero preguntar, escuché mucho y quiero preguntarle al doctor sobre el aceite de cannabis. ¿Para qué se está usando el aceite de cannabis? ¿O para qué se podría utilizar? Hay demasiado preguntas. Y yo cuando doy respuestas desde la ciencia. La ciencia no da una respuesta taxativa, sino que damos
una respuesta que abre a 1000 otras preguntas, porque nuestro trabajo es investigar, investigar, investigar e investigar. Excelente. Tampoco voy a dar ningún consejo que se despenalice o no. Eso el Parlamento lo va a decidir de acuerdo a lo que crea o no conveniente y de acuerdo a la información. Y ojalá que cuando llegue el momento haga un proyecto suficientemente abierto como para que vaya cambiando en la medida que ellos vayan entendiendo y empoderándose de los diversos utilidades, las diversas utilidades que tiene esta magnífica planta. A eso apunta mi pregunta, ¿verdad? A las propiedades que tiene. Claro. Inmensas para, estamos hablando del punto de vista de la medicina, ¿verdad? Claro, de la medicina, totalmente. ¿verdad? Bueno, es la gran, yo lo único que les voy a decir es esto: yo estuve en países fríos donde producen enormes cantidades de estas plantas en invernaderos que gastan inmensas cantidades de electricidad para la luz artificial, para calor artificial, para humedad artificial, para nutrimento de las plantas artificiales, cientos de personas que trabajan y producen muy caro. Ojalá que haya la inteligencia suficiente como para que en nuestro país pueda, de un modo aceptable, legal, producir la materia prima y en todo caso mandarles y que esta gente hagan su remedio que quieran. Por ejemplo, el Sativex, que es una sustancia, un spray sublingual, que se pone el spray debajo de la lengua, ayuda tremendamente a todas las enfermedades que tienen espasticidad. Esa gente que está toda dura, esta gente que no puede moverse, le das un chorrito de eso sublingual y la persona empieza a caminar. ¿Saben dónde se planta la cannabis para que la Gran Bretaña produzca y nos venda a precio carísimo al resto del mundo ese remedio? Se produce en Portugal. ¿Por qué? Porque es más cálido el lugar. Y nosotros que vivimos en un país que es un verdadero invernadero natural, con todas las maravillas que tenemos, caramba, inteligentemente se pueden hacer maravillas. ¿Cómo se llama la enfermedad? Espasticidad. Espasticidad es uno de los síntomas en que el individuo está todo duro y hay una inmensa cantidad de enfermedades de los tics. En cuando uno le ve a una chica linda que te hace ojito y vos no sabes por qué, pero en realidad es es por una contractura muscular involuntaria, ¿verdad? O que esté todo duro y no pueda caminar. Bueno, esa es la espasticidad y hay una enorme cantidad de enfermedades que tienen. El clima es algo fundamental, por eso en Sudamérica uno asocia, y evidentemente sin entrar en temas históricos, Colombia es un lugar en el que la marihuana también está directamente asociada. Y los países tropicales, con climas tropicales son los más utilizables. Pero acá lo que nos está diciendo el doctor es que cómo producen tan caro en otros países, la producción le sale carísima por el clima. Y nosotros, teniendo un clima tan benigno, en qué podríamos utilizar. Por eso quiero insistir en las propiedades. Tan benigno para las plantas, porque en realidad pasamos muchos calores, pero ese calor, esa humedad, eso es fabuloso. Este es un paraíso vegetal, sí, es un paraíso verde, eso no hay duda. Es un super país, es un super país fértil. Es un super país fértil, de modo que tenemos que cuidarlo, sus aguas, su tierra, todo. Ahora, esta planta no necesita de venenos, ella misma se defiende y no necesita generalmente de nutrientes, tiene que tener nutrientes, ¿verdad? Pero no es tan dependiente como otras, de modo que no envenena la tierra ni las aguas, no es poca cosa lo que estoy diciendo. Me encanta. Pero antes quiero, por si no me voy a olvidar, vos dijiste en un momento dado, Rosa, ¿por qué la gente acá se enferma todo de balde? Mira, desde la época del 70 entraron los plásticos en nuestra alimentación. Fantástico. Uno consume gaseosas en plástico, agua en plástico, comida en plástico. Compras un pollo al espiedo y te envuelven en plástico. ¿Qué es el plástico? ¿Qué es el plástico? A ver vos, Jesús, ¿qué es el plástico?
Un elemento. Página, parla, habla. Es un producto químico. Miren, producto el plástico químico. viene del petróleo, viene del petróleo. Y para que tenga su transparencia o su color o su resistencia, le ponen entre 20 a 30 componentes, muchos de los cuales son disruptores endocrinos, y entonces, porque es un disruptor endocrino, después tenés obesidad, tenés celulitis, tenés hipertensión, tenés diabetes, tenés cánceres, tenés cáncer de mama, tenés cáncer de ovario, tenés de testículo, en fin, una serie enorme de cosas. Y el plástico, porque tiene bifumoles, que son componentes que se liberan sobre todo con el calor. Por eso los bebés deben no consumir un biberón de plástico, jamás. A no ser de que sea un plástico sin eso. Mejor ir al Pirex o al vidrio, que es un elemento inerte. O sea, que el bebé no debe tomar en mamadera de plástico. El bebé no tiene que tener elementos que todos nosotros posiblemente tengamos en nuestra orina. Si hacemos un pequeño análisis, vamos a encontrar bisfumol, AOS y estalatos en cantidades industriales en toda la gente. Tal vez en mí mismo, yo trato de consumir siempre en vidrio, pero también he de tener con seguridad, porque a veces usan cucharón de plástico, pocillo de plástico, platitos de plástico, y a mí me da mucha lástima cuando veo a los niños consumir en platitos de plástico su caldito caliente, y se van liberando una serie enorme de sustancias que estamos produciendo un grupo humano enfermo en el futuro. Despacio, pero seguro le va a llegar el problema. Bueno, lo que estás diciendo llama poderosamente la atención, porque imagínense lo que tendríamos que hacer para prevenir esta serie de enfermedades que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una buena directiva que podrían dar desde las universidades a los médicos con esta recomendación que vos nos estás dando, Arturo, a todos los oyentes, cuidar de no consumir cosas, más todavía cosas calientes desde el plástico. Las universidades cierran los ojos y no ven nada y solamente actúan en pos de la preparación del individuo, que sale un individuo que sueña con ir al exterior, ganar mucho dinero, automatizado, y con muy poca, o por lo menos de lo que yo veo, no se juegan por el país. Ahora, ¿cuál es una universidad que que tiene muy poca creatividad, pero mucho tiene que cambiar. ¿Cuál es la aprobación hoy día a nivel mundial del cannabis? Porque es algo que desde hace un tiempo a esta parte se empezó a hablar con mayor fuerza. Es algo que se empezó a tocar en mayor cantidad de espacios y uno empieza a escuchar mucho más. Pero evolucionó, ¿no?, el tema del preconcepto ese que se tenía o que se tiene todavía con el cannabis a nivel mundial. Acá en Paraguay estamos empezando a hablar ahora después de mucho tiempo. Si vos tenés un cáncer, automáticamente va a evolucionar en vos y no te va a importar nada y vas a tomar, ¿entendés? Porque tenés la esperanza. Sí. La esperanza de que te ayude. Y en realidad eleva la inmunidad. Eleva tremendamente la inmunidad. Mira, ¿sabes por qué funciona esto? Miren, yo vine para hablar acá de cuestiones científicas. Totalmente. Y estamos hablando en este momento de cuestiones que son decisiones políticas. Por eso, decisiones. Sí. En realidad, pero yo quiero hacer una pregunta, porque vamos a tener que ir a un corte en 10 minutitos, pero antes del corte me gustaría hacer un poco una pregunta sobre las otras enfermedades que se pueden tratar, porque está bien el cáncer que todos tenemos en nuestra familia y ya sabemos que una de las posibilidades, pero no hay familia que hoy no tenga cualquier tipo de cáncer. Entonces, en esta cuadra, quién sabe cuántos tienen. Impresionante. Nosotros incluso estuvimos tocando mucho desde las ondas electromagnéticas que se producen, cómo le llega a la gente, con el tema de las instalaciones, las subestáticas, para transmitir electricidad y todo eso, como la cantidad de gente con cáncer. Pero también hay otras enfermedades como que vamos a tocar después de atenderle al oyente. Adelante, por favor. Hola, Rosa.
Señora. Yo otra vez. Sí, Sonia. Adelante. Doctor, vos sabés que le suelo escuchar a una señora que vivió muchos años en Estados Unidos y que se cayó de un segundo piso Ay, juepe. y tuvo seguramente varias fracturas Parece y quedó que- con dolores. Bueno, ella le indicaron allá en Nueva Jersey, dice que está liberado, y en otros estados no todavía, en Nueva York no. Bueno, le dijo que Sí, compre el médicamente está aceite. De la Y parte como médica, ella sí. no tuvo posibilidad de irse, no trajo, pero siempre pide socorro para saber quién hace el aceite. Dice que allá sabe cuánto salía el aceite, Ajá. $20. ¿Qué 20 tamaño de dólares. aceite? O sea, 200,000 guaraníes. Acá van a vender por 1.800.000 y dice que no le van a recargar absolutamente nada, imagínate. Mira, Bueno, doctor, creo que el cannabidiol también tiene el cacao. así y es mismo, que- hay muchas otras plantas que tienen En menor cantidad nomás, pero ¿verdad? mucho menos de chocolate. Claro, sí, claro. Exactamente, Por eso ese efecto te alforizante. sigo escuchando. Sí. Bueno, quiero preguntar sobre otras enfermedades, así como el Alzheimer, que también todos tenemos noticias. Personalmente, a mí me toca tener el Alzheimer en mi familia. Entonces, sí ver un poco si se puede incidir también cómo el cannabis puede colaborar, qué propiedades, cómo se puede tratar. Mire, te voy a decir, hay una enorme lista: el Alzheimer, el Parkinson, los traumatismos cerebrales, la psoriasis, las picazones, el acné, el glaucoma, enfermedades inmunológicas, el lupus, enfermedades de Crohn, diarreas incoercibles, dolores pinta. crónicas, problemas neurológicos derivados de la diabetes. Es inmenso, pero si yo estoy lanzando así datos sueltos, no sirven de nada, son datitos nomás. Tiene que haber una coherencia en lo que digo, y con las preguntas me desarman todo el esqueleto. El O esqueleto sea, de lo que estoy no, diciendo, ¿verdad? De Entonces, repente, yo te digo que estas 2 horitas de programa nos van a servir, porque veo que hay muchísimo que trabajar este tema, y a lo mejor desde el poder ciudadano, desde el ciudadano que se informa para poder tomar las acciones y las decisiones, podríamos organizar incluso como unos conversatorios donde se puedan hablar de estos temas, porque una cosa es que se hable desde entre investigadores, que se hable entre los médicos, Y lo difícil otra es traducirlo, cosa lo es difícil es traducirlo para el usuario, para nosotros, el ciudadano. Entonces me gustaría ver un poco si cómo después del corte, porque tenemos que ir a ese corte, podemos ver un poco, bueno, qué es lo que, cómo podemos abordar, claro. y los diferentes usos que recomiendan ustedes, vos, desde tu investigación. Mira, no me extraña todo esto. La comunicación es un imposible, decía Lacan. Es un imposible. ¿En qué sentido? Cuando vos hablas, el que te escucha con su lenguaje, con su conocimiento, con su mundo. Y lógicamente hay desentendido. Por eso que hay guerras, hay peleas, no es fácil la comunicación. De modo que para poder entendernos, mira, yo para entender algo de medicina, hace 4 décadas que estoy en esto. Y sigo aprendiendo, y una partecita sé, y lo que no sé es infinito, ¿verdad? Y sigo buscando y buscando, y me mueve lo que no sé, mi ignorancia me mueve a seguir estudiando, y voy a morir estudiando posiblemente. En esto es así también. Entonces yo les pido a la gente que lean un poco antes de hacer la pregunta, para que pueda servir, porque 1 hora o 2 horas o 20 horas siempre va a ser insuficiente. Vamos a hacer conversatorios en la esquina de tu casa. No. Nosotros que somos de los conversatorios, de las audiencias, vamos a reunirnos nomás ahí en el cabildo, nos reunimos y hablamos, ¿verdad? Bueno, le citamos a todos los estudiosos del tema, y también le citamos a las familias de los que tengan personas con este tipo de problemas, ¿verdad? Porque finalmente
una persona enferma de cáncer o de Alzheimer o de Parkinson, bueno, toda la familia vive esa enfermedad. Sí, sí. Es que hay que estudiar el caso de instalar este tema, pero ¿por qué? Porque Porque primeramente desde el sector médico, que nos va a venir, nos va a ser de gran ayuda, y tenemos que empezar a actualizarnos también con el resto del mundo. Y además de eso, como mencionaba el doctor, también cómo nos puede beneficiar como país a nivel económico. Imagínense que desde esta radio nos están escuchando en todo el país. Imagínense que siempre promovemos que el Paraguay debe desarrollarse en sus cabeceras departamentales, dentro de sus departamentos. No hay necesidad de venir todos a la capital buscando mejor vida. Pero imagínense los jóvenes que están saliendo, que están llegando a la edad universitaria, que tienen que adquirir un oficio. Imagínense si podemos nosotros desde ver una cura para estas enfermedades con este grupo de investigadores, con el doctor Arturo Baqueta, que de repente dice, bueno, necesitamos que las universidades puedan tomar en serio su rol investigador y inyectar en los estudiantes esa hambre de conocimiento. Miren, el secreto de toda nuestra riqueza o pobreza, ¿de acuerdo?, es la creatividad que pueda haber en la universidad. Y cuando me refiero a la universidad hablo de absolutamente todo, desde veterinaria, desde arquitectura, de ingeniería, la creatividad y no la repetición ciega, como loritos que sale algo en donde sea y bla, 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 repite. No, hay que ser creativo, tenemos todo. Y entonces hay que usar un poco el cerebro, ese sentido crítico maravilloso. Nadie sabe más que tu cerebro. Eso le estoy diciendo a los jóvenes. Peipurumina, amigo. Pero si sumamos eso al clima que estabas diciendo, al clima así prodigioso para las plantas. Por eso apuntaba al nivel económico. Sí. ¿Cómo se puede utilizar? No sé si tiene usted conocimiento, y mencionaba anteriormente a Portugal, como un país que utiliza esto de buena manera a nivel económico también, porque es la base de... Mira, en la revista Fortune, que es una revista que habla de dinero, ¿verdad? Habla de que en 10 años anualmente esto va a estar moviendo en Estados Unidos algo así como 23 mil millones de dólares. Entonces, no hay que perder el barco y hay que empezar a estudiar en las universidades. Es algo realmente... En las universidades estudiarán los médicos, los ingenieros, pero también los profesores, hay un algo que se llama ese sector productivo. El sector productivo que tiene que empezar a responder a las necesidades. Cuando vuelan el dinero, el sector productivo se mueve. Exacto. No hay ningún Bueno, problema. pero por eso es que necesitamos seguir hablando de, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que... ¿qué vamos a lograr nosotros cuando se destrabe, cuando se despenalice la venta del cannabis? ¿Qué vamos a lograr para nuestra salud? Ahora, Rosa, hay otro tema también con el tema de la venta. No solamente este producto, estamos en un país en el que se caen naranjas y mandarinas de los árboles y nosotros compramos... Ese es otro tema. Nosotros compramos gaseosa todo y lo vendemos tiramos todo a la basura y juntamos más basura y más basura, No, llenamos pero, categoría y en realidad... ¿Qué sucede? Vendemos estos productos al exterior, en donde en Brasil una naranja te cuesta 25.000, 30.000 guaraníes aproximadamente, y en nuestro país no se explota comercialmente de una manera adecuada. Por eso, pero eso es educación, pues, amigo. Por eso que nuestra educación fracasa. La educación tiene que ser para el uso de las cosas y para la producción. Y nuestra educación no es para eso. Fíjense ustedes, un muchachito que se recibe, pobre, de bachiller en ciencia y letras, ni carta con no escribir cuay, no sabe idiomas, no sabe el guaraní, no sabe el castellano, no habla bien. Y entonces, ¿qué le puede pedir? Pero imagínate, Arturo, algo sabe. Ubiquémonos en ese joven que termina la escuela secundaria y tiene que producir en su vida. Él sabe porque su papá posiblemente es productor. Lo que tenemos que darle es para qué él va a ser un gran productor,
y cómo va a poder mantener dignamente su familia desde la producción, no sé, se quedó en Caguazú, se quedó en Ñacundal, pero... Yo estuve en países pobres, Sí. te acuerdo, Grecia, por ejemplo. Grecia, por ejemplo, es un país que no tiene agua ni tierra arable. Sin embargo, vi tomates en planteras. Sin embargo, en sus balcones vi perejiles y cosas como eso. Acá tenemos absolutamente todo y no somos capaces. Entonces tiene que haber una educación para la productividad y para el uso. Me encanta. Por ahí anda el juego, en gran parte. Y vamos a la vuelta del corte, vamos a volver a tocar esto que hoy nos tiene ocupado y quiero aprovechar este tiempo porque no todas las veces Arturo va a venir a decirnos todas las propiedades del cannabis, entonces vamos a aprovechar esta horita que es la que nos resta. 30 minutos, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. 1300 AM. Escuelas Fe y Alegría Paraguay. 34 centros educativos en todo el país. 18 son escuelas en la zona periurbana. 16 son escuelas rurales. De esos 34 centros educativos, 9 son colegios secundarios y 3 cuentan con el bachillerato agropecuario con modalidad internado. Fe y Alegría promueve la formación de hombres y mujeres, agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo. Fe y Alegría Paraguay, Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social. Miles de sabores excitando tu paladar. Ácido que arruga tus ojos. Dulces que pican detrás de la oreja. Fríos que refrescan. Sabores calientes que energizan tu cuerpo. Desde la tierra a la mesa. Los alimentos son tu cultura. Son tu salud. Son tu vida. No más hambre. No más desnutrición. Todas y todos tenemos derecho a una alimentación sana. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derechos que te pertenecen. Haz los tuyos. La sociedad necesita a los jóvenes. Pobreza, secuelas que perduran. El nuevo rumbo para quién. Bañados, esterales vacíos o poblaciones desalojadas. Revista Acción, referente de opinión, análisis, reflexión y diálogo. Suscríbase al mejor análisis de la realidad paraguaya en Ediciones Montoya, Vicepresidente Sánchez 612 Casia Sara. 10 números anuales por suscripción, solo 200.000 guaraníes. Solicite su suscripción al Centro de Estudios Paraguayos Antonio Wash, Oleari 1847, casi Séptima. O a los teléfonos 233-541 al 3. Revista Acción, más de 91 años de existencia. Dengue ningo peten ba asu birosiku. Oguero baba hasuba hesain barhe. Nyati Aedes aegypti reheae. Konyati oyopivo peten hasuba pe osho tena 12 ararire oikoshuimba asu ikatuba ovajevu ambuere. Ba asu no vai peten tapishawi ambuere. Peñati oguero bamba asu ambuere. Dengue basu onyandukawa peixe. Akanundu pohui, akanasu marete, kangwe hate sarasubai. Pu ajere hapire para puntarupi. Nemandu akena. Reinu ara morire kuha dengue. Rehoba inapua emu hospital tena centro de salud hi amuibeba. Ne pohanu hanwa pohanu harakuera ku emen. Anike nare upohande reheae. Shake oyapowa inerehe. La
Fundación Jesuitas, a través del CEPAC, construye oportunidades, acompañando muy de cerca a grupos y asociaciones, buscando construir el desarrollo humano de manera sustentable en 58 comunidades indígenas y campesinas, en 6 departamentos del país. Si quieres ser parte de la labor social de los jesuitas del Paraguay, asóciate a la Fundación. Entérate cómo en www.fundacionjesuitas.org.py. Para tu alimentación sana y nutritiva. Ecoagro te brinda productos de la huerta a tu plato. Variedad de hortalizas y frutas. Ecoagro cumple con las recomendaciones de los profesionales médicos del país. Consumir alimentos libres de químicos como prevención de cualquier tipo de enfermedades. Ecoagro es un emprendimiento de la APRO, Asociación de Productores Orgánicos, y la Cámara Paraguaya de Producción Orgánica. Ecoagro le espera en su local de exposición en San Lorenzo, Ruta General Eugenio Agaray y Cañada Solís, Barrio Laurel T. Haga sus pedidos para la semana a los teléfonos 649-389 y el 328-6722. Contamos con delivery. En la web estamos en www.radiofeyalegriapy.org o www.desdeparaguay.com/fe y alegría. Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Bueno, gente linda, volvemos con nuestro segundo bloque cuando nuestro intervalo nos decía cambia todo, cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Y bueno, estamos hablando de un tema que también tiene que cambiar. Así que... Heráclito hace 5000 años decía todo fluye, nunca te bañas en la misma agua del río, porque el río fluye, cambia. Decía Pantarrey, y también decía Heráclito el Oscuro. Estamos hablando hace 5000 años en la lejana Grecia, donde comienza el occidente. Decía, en el conflicto, en el choque de pareceres está el aprendizaje. De modo que esto, la canción esta es, al final es Heráclito, es decir, nuestra... Fantástico. Fantástico, porque estamos hablando de verdad lo que tenemos que cambiar para mejorar nuestra salud. ¿Y de qué es lo que estamos hablando, verdad? Desde, bueno, la planta de la cannabis. Pero ¿por qué hay que cambiar? Sí. Porque se está viniendo una época en la cual nuestros antibióticos están adquiriendo enorme resistencia. Ajá. Y se tienen que encontrar nuevos antibióticos, lo cual cuesta mucho. Producir nuevos antibióticos cuesta mucho. Y la gran empresa Big Pharma, que estamos hablando de poderosas empresas que mueven mucho más plata que todos los petroleros árabes juntos, esta gente vio que el dinero estaba en otras cosas, en antihipertensivos, en tranquilizantes, en elementos para tipo Viagra, etcétera, etcétera. O sea, dejaron de investigar porque es muy complicado. No crean que nuestra ciencia química es tan evolucionada. Las plantas saben más porque tuvieron 400 millones de años de evolución. Nuestra química moderna apenas tiene 250 años y estamos aprendiendo un montón de cosas. Todavía falta, apenas el
1% de las bacterias terrestres fueron más o menos entendidas. ¿Por qué? Porque vos tomás una bacteria terrestre, lo pones en un ambiente estéril y no prende. ¿Por qué? Porque necesita la biodiversidad. Es algo sumamente complicado, es algo sumamente caro. Y las formulitas que hacemos en los pizarrones y todo eso, en realidad son fórmulas tridimensionales en la realidad. Entonces es muy complicado y no comprendemos todo el laberinto gigantesco que representa todo este desafío maravilloso para el investigador. Para nosotros que nos gusta eso, es maravilloso, pero no vamos a llegar, nunca van a llegar en realidad, pero las nuevas generaciones van a tener que seguir investigando y produciendo sus propios remedios, ¿verdad? Por ahí anda el juego. Tal es así que mi propuesta, por ejemplo, para entrar en medicina, es que el estudiante tenga que saber sobre Pojañaná y que sea una de las materias claves para que entre o no. ¿Para qué? Para que tenga una idea de lo que es y el día de mañana puedan investigar. Para que tenga una idea de lo que es el pueblo y no tenga que irse afuera a servir a otros países por moneda y ser esclavo de, qué sé yo, no quiero nombrar ningún país en especial, pero se van nuestra gente a atender en lugar de quedarse acá en el país que les pagó la universidad. Estoy hablando de la nacional. Correcto. Miren, esa es una visión, no es una visión nacionalista, es una visión de produzcamos acá, reinvirtamos acá en lo que la gente nos pagó, porque el Estado te pagó el estudio, y entonces hay una devolución. ¿Se acuerdan ustedes? Es una visión nacionalista, sí, 100%. Sí, no, o sea, lo que quiero decir que no es una declaración nacionalista así vacía nomás, al contrario, es una declaración. Todo lo que se da tiene que produzcamos acá, enriquezcamos el territorio, a la ciudadanía, a la población y a nosotros mismos. Pero ustedes recordarán cuando venían los estudiantes del UNA, no te calles, ellos ya manejaban ese concepto de la UNA nos da porque nos paga el estudio, pero nosotros tenemos que devolver esto, y ahí viene la serie de exigencias que hacen los estudiantes del UNA no te calles. Te da el Estado más que la UNA. Sí, el Estado paraguayo. Claro, que tiene que ver también, el reclamo de ellos también tiene que ver con este contenido, con qué tipo de investigación, guiar un poco a que el estudiante tenga que después vivir dignamente su profesión y produciendo acá. Pero decías algo, Arturo, que me llamó la atención cuando estabas haciendo la descripción del uso que se le puede dar a la planta toda, a la planta completa. Bueno, antes antes voy a decir más o menos por qué funciona la planta. Sí. Esto es un concepto que es relativamente nuevo. En el año 60, un maestro israelí con el cual yo estuve en Tel Aviv y en Jerusalén descubre el tetrahidrocannabinol y entonces se pregunta, caramba, ¿por qué actúa en el cuerpo humano? Y empiezan a investigar qué había en el cuerpo humano que hacía que la cannabis, el tetrahidrocannabinol, actuase. Y entonces se descubre que hay todo un sistema, igual que el sistema respiratorio, igual que el sistema digestivo, igual que el sistema nervioso, hay un sistema que le llamaron endocannabinoide y que constituyen una serie enorme de receptores que están al servicio de mantener nuestra estabilidad, nuestra homeostasis, nuestro equilibrio y nuestras defensas, para que nos estemos saludables y para que estemos libres y podamos vivir en un mundo que no es estéril, que tenemos bacterias, parásitos y virus por todos lados. Para que podamos vivir saludables y felices, tenemos el sistema endocannabinoide. Eso no se sabía. Y entonces empezaron a investigar y vieron que el propio organismo de los mamíferos, humanos y no humanos, producen una serie de productos muy parecidos al que produce la cannabis. Y le llamaron endocannabinoides. Y el primer endocannabinoide descubierto, de los muchos que descubrieron, fue la anandamida.
La anandamida, y después vinieron otros, el 2-AG y un montón de otros, se produce cuando uno está feliz, cuando hace el amor, cuando hace ejercicio, cuando uno tiene una pasión, y entonces uno está eufórico, alegre, saludable, se defiende bien, igual que las endorfinas. ¿Qué significan endorfinas? Son morfinas producidas por tu propio organismo, parecidas a la morfina. Cuando vos haces ejercicio, estás saludable, bien nutrido, tenés endorfinas, tenés tu sistema endocannabinoide produciendo tus propios cannabinoides. O sea que vos, en realidad, si estás saludable, feliz, enamorado, apasionado por el estudio, bueno, por lo que sea, por tu trabajo, no necesitas droga, pues, amigo. Producir tu propia droga. Claro. Bueno, o sea, eso hay que entender. Y digamos, estas producciones son absolutamente fundamentales para que el huevo fertilizado se implante en el útero y luego se da en la leche materna, el bebé consume anandamida, la anandamida a su vez le protege a la mamá del cáncer de mama y le da al bebé una serie de directivas, el 2-AG, la anandamida, los otros endocannabinoides, y hace que el bebé pueda tener un desarrollo, como se dice, sustentable. O sea, desarrolle el sistema de absorción, desarrolle el patrón del sueño, desarrolle su metabolismo, desarrolle la tranquilidad, desarrolle sus defensas. Por eso que la leche materna es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque le estás dando un montón de sustancias producidas por el organismo similares a la cannabis, pues. Ahora, cuando el sistema endocannabinoides falla, es que vienen un montón de enfermedades que van desde la psoriasis, la migraña, cánceres diversos, Parkinson, esclerosis múltiple, un sinnúmero de enfermedades. En casi todas las enfermedades, la planta completa estimula las defensas y en algunos casos mejora espectacularmente. En realidad no es para todo el mundo ni en todo momento, por eso es que hay que respetar al especialista, que el especialista te dé en el momento y lugar indicado, ¿verdad? Correcto. En el momento indicado. Ahora, me preguntaste lo del sistema, ¿por qué la planta toda? Quiero eso es cortar un ratito porque tenemos un oyente al aire. Adelante, por favor. ¿Conmigo? Sí. Quería pedirle al doctor si sería un poco más explícito con respecto a qué beneficios podría acarrear a un paciente con Alzheimer el consumo del producto que están mencionando, que es el aceite de cannabis. Esa es mi solicitud puntual. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, yo anoto la pregunta y seguimos con estábamos en la pregunta. El que tiene una enorme cantidad de contracturas, no puede hablar, no puede caminar, empieza a tener por unas cuantas horas digamos, movimientos normales, todo eso. Eso es lo que básicamente se consigue con el aceite de cannabis. Bueno, el efecto séquito. Sí. Voy a hacer una metáfora. Cuando un rey va de visita a otro reino, lleva un montón de personas a su lado. Soldadesca, curas, el portador del sello, bufones, etcétera, etcétera. Los ministros para que hagan bueno, en este caso podemos saltar un sistema republicano, va un presidente con todos sus ministros, con todos sus secretarios, con su seguridad, con sus cocineros, etcétera, etcétera, para que la cosa funcione. Bueno, sin eso va un presidente solo, va un papa solo y no pasa absolutamente nada. No, tiene que tener alguien que haga la comunicación y haga la armonía entre las relaciones con el otro gobierno. En este caso estamos hablando de las relaciones de la planta con la enfermedad o con el cuerpo. Por eso que la planta toda es fundamental. Cuando vos le das uno de los productos, esto puede producir una solución parcial, pero
no es completa como cuando viene la planta toda, porque todavía no sabemos todas las implicancias. Hay que multiplicar 144 por 140 y todas las miles de capacidades de combinación posible para llegar a entenderla. Esa todavía no entendemos todo, entendemos algo, pero a ver, no todo. Por eso es que en Israel, Mecholam me dijo, y el profesor Hanut también me decían, mira, es la planta toda la que anda, es la planta toda. Estamos hablando de gente, de científicos que hace 40 años están y ganadores de premios internacionales. Son los descubridores, son los que abrieron la parte científica de este asunto llamado cannabis. Hace 40 años, Mecholam, descubridor de tetrahidrocannabinol, Hanut, descubridor de la anandamida, y siguen trabajando aunque son gente de más de 80 años. Capísimo. Tenemos una pregunta de la oyente que dice beneficios que puede traer a pacientes con Alzheimer. Y ya te dije, Es una suerte de sedante, básicamente, para el Alzheimer. Mira, ¿qué ocurre con el Alzheimer? El individuo se olvida. ¿Qué ocurre con el autismo? El individuo pregunta las mismas cosas. Es como si se despertase en muchas cosas. Y yo vi en el Hadassah Hospital en Israel, gente muy viejita que estaban absolutamente lúcidos en sillas de ruedas ya, gente de 100 años, y el problema era logístico, no se morían nunca. En realidad es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero se estaban mantenidos con este tipo de cosas, ¿verdad? Y con una gotita sublingual de ese producto, ¿verdad? O sea, se puede recuperar ese tejido que fue degenerando, o sea, fue absorbiéndose del cerebro, pero el Alzheimer es eso, ¿verdad? Entonces, te voy a responder de este modo. Cuando un soldado recibe un golpe, un traumatismo cerebral, contuso sobre todo, automáticamente le dan en Israel una mezcla de tetrahidrocannabinol con cannabidiol, o sea, la planta todo. ¿Para qué? Para que no se deteriore el sistema cognitivo, y entonces pueda el individuo salvarse de las consecuencias brutales de un traumatismo cerebral. Eso se puede extrapolar al Paraguay, donde hay una serie enorme de traumatismo por moto, inmensa cantidad de traumatismo por moto, sí, o por accidentes cerebrovasculares, o por Parkinson, o por Alzheimer, o por todo ese montón de enfermedades. O sea, el asunto está en que nuestros médicos empiecen a aprender a estudiar y a conocer este producto, y los productos, en realidad no es un solo producto, son muchísimos productos derivados de esto. Hay tinturas, hay pastillas sublinguales, hay sprays sublinguales, hay aceites diversos, hay ungüentos, hay lociones, hay tinturas, hay comidas, hay bebidas. O sea, es inmensa las posibilidades que se abren, y todo eso van a ir utilizándose en la medida de que el Parlamento entienda, vea, intuya y aprenda y de lo útil que es, y poco a poco va a ir haciéndose. Eso es un sistema ya está en el campo legislativo, digamos. Por otro lado, en las Naciones Unidas, la cannabis es un elefante gigantesco y no saben qué hacer, porque quieren, por un lado, que se libere. En ese caso las farmacéuticas van a invadir con su producto el resto del mundo, con su producto de cannabis, digo, pero por otro lado les conviene que sea prohibido, y entonces hay todo un teje que solamente ellos puedan producir. Es algo muy, muy, muy confuso. Estados Unidos, que es el gran líder hasta el momento, por lo menos, ahora que con Trump ya no sé más si va a seguir siendo un líder, siempre era sí, no, su lenguaje era sí, no, era muy confuso. Tal es así que, por ejemplo, se puede traer cannabidiol, pero no tetrahidrocannabinol, porque hay leyes internacionales que lo impiden, por ejemplo.
Estaba escuchando la explicación que dabas con respecto a lo que todo lo que puede producir la leche materna y cómo se puede desarrollar en el chico desde, imagínate lo que estábamos diciendo, la tranquilidad. Me llamó la atención eso, porque estamos cada vez en una sociedad más angustiada, más intranquila, con menos defensas. Y imagínate todo lo que se podría si generamos una tanda de mujeres felices que den de mamar a sus hijos, todo lo que se puede recomponer en el tejido social, ¿verdad? Porque cuando vos estás angustiado, cuando estás tenso, cuando estás con tus defensas bajas, se genera todo ese clima de inseguridad que hoy estamos teniendo. Uno de los problemas mundiales es la ansiedad. Todo el mundo está ansioso, todo el mundo está apurado, sobre todo en las ciudades. Fíjate tú, en Estados Unidos sí vamos a creer las estadísticas, porque las estadísticas son una fantasía en el papel. Eso siempre digo, porque muchas veces se suicida una persona y el médico viene y para que no haya una mancha en la familia, no pone suicidio, pone infarto o lo que sea. No se Pero cuenta. no se cuenta la verdad, se esconde eso. Entonces, más o menos son 117 suicidios por día en Estados Unidos solo. Cada día se suicidan 117. Más, aparte de eso, 22 suicidios de ex veteranos de guerra en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, ¿por qué creen que se empezó a legalizar todo esto en un montón de estados, en 24 estados? ¿Y por qué creen de que la cannabis medicinal prácticamente se utiliza en todo? Por esto, porque la gente vive angustiada. De modo de que sí relaja al individuo, lo tranquiliza, le produce sueño, es menos agresivo y pasan los problemas. De modo que es una de las cosas para las cuales se utiliza. Ahora, mi propuesta es que nosotros, los seres humanos, hagamos más gimnasia, hagamos más zumba, comamos más sano, preocupémonos menos de mirar la tele, de caminar más, y vamos a necesitar menos remedio. Si nuestro propio producto, nuestra propia producción produce nuestro cerebro, endorfinas, endocannabinoides, felicidad, creatividad, ¿qué diablo vamos a andar necesitando de tanta farmacopea si podemos producir nuestro propio remedio? Cada oficina debería tener ahí al lado, claro. Cada oficina tiene que tener al lado un lugar de gimnasio, un lugar de zumba, un lugar donde la gente coma sano, donde hablen un poquito mínimamente de salud, y en lugar de ver cuestiones deportivas, sentados y bebiendo y comiendo, que hagan ellos también su gimnasia, de lo que les gusta, pero su deporte tienen que hacer ellos, pues. Por ahí anda el juego. Claro. Pero no solo deporte físico, deportes cerebrales también. Porque está el ludo, está el go, está el ajedrez, el crucigrama, la lectura. A uno se le ocurre directamente que es evidente que todo lo que puede evolucionar a nivel medicina en cuanto al cannabis, lo que estamos hablando el día de hoy, pero evidentemente que el mejor remedio tiene que buscar siempre ser el cuerpo humano, porque de hecho que así como mencionaba que las plantas pueden adaptarse y para sobrevivir buscan adaptarse también al ambiente en el que están, el ser humano y con el raciocinio tiene que buscar justamente ser su... El cerebro es una maravilla, el cerebro es una maravilla y nos diferenciamos de otros seres que también viven porque nosotros vivimos el futuro, nosotros intuimos, vemos el futuro y muchas veces no vivimos el presente. Esa es la gran diferencia. Los otros viven el aquí y el ahora, nosotros no, nosotros los seres humanos, o muchos de los seres humanos, vivimos el futuro, planeamos. De modo de que esa es la gran diferencia entre nosotros y los restos, el resto de la vida que nos acompaña, ¿verdad? Llamo así a la fauna, a la flora, etcétera, etcétera. Todo vive en realidad. Estabas hablando del laberinto, estabas hablando de la biodiversidad. Todo eso, imagínate, al escuchar nomás es tan grande lo que estamos escuchando porque realmente estamos hablando de cómo planificar una vida saludable.
nosotros, cada uno como persona. Imagínate si planificáramos una sociedad más saludable a partir de toda esta investigación que nos estás diciendo y cómo desde el Parlamento se puede acompañar esto. Pero yo lo único que le voy a pedir al Parlamento es que se asesore con gente que investigó, porque no sea, bueno, habilitamos porque así la gente está hablando. Sí, habilitamos guiado a generar una sociedad más feliz. Nosotros en esta mesa siempre hablamos de buscar un relacionamiento en la sociedad, ¿verdad? Entre los ciudadanos y las autoridades que tienen el mandato por 5 años de regir nuestros destinos. Hablar más, básicamente. Hablar más, buscar generar esto, cómo vivir más saludable, en una sociedad más saludable. Ahí es donde creo que tenemos que unir esto que nos está diciendo el doctor Arturo Baqueta, bueno, cómo generar ese estado de felicidad a partir desde la leche materna, cómo se va gestando el individuo, cómo se gesta el ciudadano. No es lo mismo un ciudadano con argumentos, con información, que puede tomar sus decisiones, que un individuo que está hambreado, un individuo que está angustiado, que llega luego tarde al trabajo porque el transporte no le trajo, se le descontó ya del salario. Imagínense todo lo que estamos viviendo en el día a día. Y lo que estamos hablando hoy es justamente a ver cómo meter esa cuchara y decir, perdón, vamos a generar una sociedad que empiece a gestar su propia felicidad. Claro. Mira, te quiero informar que hace varios meses ya fui invitado, y yo y otra gente notable, para el proyecto del uso de sustancias del Parlamento. Ajá. Luego ocurrió lo que ocurrió, se quemó la cosa y ahora reiteraron y vamos a reunirnos en 2 días más. Me encanta saber eso. Pero absolutamente, de modo que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sale. Acuérdense de que yo creo de que están dadas las condiciones, pero el asunto no es que nazca el niño es el proyecto, sino que crezca el niño y que sea absolutamente útil porque trasciende simplemente lo médico. Estamos hablando de lo industrial, estamos hablando de la nutrición, estamos hablando también de la medicina, estamos hablando de la economía, estamos hablando de romper un poquito con el monocultivo que está destrozando nuestra biodiversidad innecesariamente, produciendo un montón de cosas, pero a un vil precio. A mí me da lástima cuando le veo no hablo de los grandes productores de soja, hablo de un tipo que tiene 50 hectáreas, 900 guaraníes el kilo de soja. Eso es criminal, debería pagarse por lo menos 3 veces más, pues caramba. Porque le costó mucho, destruyó la biodiversidad, sus aguas, la tierra, utilizó glifosato, utilizó un montón de remedios, se enfermó el tipo. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Una camionetita nueva. ¿Y su salud? ¿Y su seguridad? ¿Y su futuro? Estoy hablando, no hablo de dinero, hablo de su salud, de su vida, de sus nietos. Estoy hablando a otro nivel. El que simplemente se queda en el dinero es un pobre. Hay que pensar en cosas más valiosas que el dinero, en la salud, en la vida, en la felicidad, en la satisfacción. En realidad, ahí hay todo un tema, la satisfacción. Vos estás satisfecho porque hiciste lo debido. La vida es muy corta, entonces pues vivamos de un modo creativo, vivamos de un modo hermoso. Es muy corta. Entonces no vivamos pobremente para solamente buscar lo lucrativo e inmediato. También es importante, pero no lo es todo. Pero fíjense lo que ocurre en varias sociedades en las cuales ya les conté que se suicida mucha gente. Tenés que tener algo más que te dé un objetivo, un proyecto, algo que te sustente. Ahora lo llamativo sería estudiar el caso de cómo se instalaría esto a nivel económico en Paraguay y en Sudamérica. Ese ya es otro punto. Vamos a empezar a traer a los economistas. ¿Por qué? Pero hablamos de esto porque el Paraguay es justamente un país que no aprovecha esa riqueza que tiene de elementos. Lo que decíamos hace rato, de que se nos cae la naranja por todos lados y consumimos jugo de naranja importado. Bueno, yo creo que de verdad cuando estamos hablando de todos estos hechos
que tienen que ver con guiar a una sociedad más saludable, creo que estamos encaminando bien, porque si no, nosotros vamos a seguir tomando cada día más aspirina, después subimos no, por el dolor de cabeza ya vamos subiendo al, no sé, viene el Dolanet, después viene el Ergodolanet, después viene el fármaco Actron, dependiente. y nos volvemos totalmente dependientes, cuando en realidad si hay otras curas que nos pueden guiar a ser una sociedad más feliz y menos angustias y menos dolores de cabeza, menos migrañas, y bueno, vayamos encaminando hacia eso, ¿verdad? Hablando de eso y hablando de deportes, estabas diciendo, hablando de gente que se desarrolla dentro de lo que quiere y dentro de lo que le hace feliz. Estabas comentando de una tenista. Sí, Vero Cepede. Contanos un poco qué pasó con ella. Es algo que realmente diste también para un análisis mucho más interesante, y a comentar simplemente que ella acaba de ganar el día de ayer en otra ronda más del Roland Garros. Estamos hablando de una deportista paraguaya que está compitiendo en el máximo nivel de tenis profesional. Superó ahora a su amiga y a su compañera en dobles, la colombiana, tengo entendido, ahora te voy a estar pasando los datos exactos, pero superó la tercera ronda del Roland Garros. El Roland Garros, uno de los máximos torneos a nivel de tenis femenino, y está haciendo historia realmente. Llegó a lo que había llegado anteriormente la paraguaya de Los Ríos, y se considera que podría seguir avanzando por el gran nivel que viene desarrollando. ¿Por qué te quería comentar esto y te mencionaba anteriormente, Rosa? Porque vimos a la selección nacional de fútbol y nos dio un golpe de realidad también con el resultado que tuvimos en el amistoso. Y esta mañana al pasar, y yo que tengo el corazón siempre inclinado en el básquetbol, también me enteré de una noticia realmente negativa. ¿Por qué? En el tenis vemos como una paraguaya que no tiene el apoyo que podrían tener otros deportes, está destacándose y compitiendo con atletas de primer nivel mundial. Y vemos en el baloncesto paraguayo, en donde afortunadamente están volviendo atletas de primer nivel también y que se destacan a nivel internacional. Existe la ley del extranjero, en donde cierta cantidad de extranjeros pueden jugar en el equipo principal a nivel en nuestro país, ¿verdad? Cierta cantidad de extranjeros pueden jugar en tal equipo. Ahora volvieron, el Club Olimpia está invirtiendo y mucho en el sector del baloncesto, y trajo a dos figuras de renombre paraguayo, quizás el mejor jugador de la historia del Paraguay que sigue activo actualmente, que es Javier Martínez, y otro basquetbolista como Guillermo Araujo, que se destacó también en Centroamérica y jugando acá. ¿Por qué te hacía la pregunta? Sí. Resulta ser que cuando Arturo nos habla de una sociedad más saludable, o sea, cuando él dice, bueno, persona saludable, yo inmediatamente dentro del Poder Ciudadano, ese ejercicio que hacemos de generar esa sociedad más saludable, imagínate lo que estás comentando, Juan Jesús. Sí. ¿Cómo la gente desarrolla habilidades? Y cuando estás hablando de Vero, a mí se me ocurre nomás, uniendo con lo que nos decía Arturo, que Vero es una persona desarrollada dentro del deporte que le gusta hacer, Claro. Posiblemente produce sus propias endorfinas, produce su propia serotonina. Está poderosa, joven, linda. Así es. Claro, pero va a 21 llegar a años los de edad. 70 años igual de poderosa y linda. 21 años de edad, te comento para Por eso cerrar que nomás. nos escucha debe ser responsable de su propia salud y moverse mucho más. Así Uno es. de los grandes criminales es el asiento, es el sofá. Párense, caminen. Es más, hay una especie de, se llama, a ver cómo le vamos a llamar en castellano. Standing desk es un escritorio parado, donde el cual vos estás parado, entonces te sentás menos, te moves mucho más. El asiento es un gran criminal. Siéntense menos. De modo que a caminar mucho más, a moverse mucho más, hay que ser más activo. Y uno es responsable de eso. Tenemos un oyente al aire, vamos a darle, pues está esperando. Adelante, por favor. Buenas, ¿cómo estás, Rosa? Hola, ¿tu nombre? Belia.
Hola Delia, ¿cómo estamos? Y escuchando, como siempre. No, qué gusto. Queriendo escuchar más y más. Qué Ahora gusto. yo le quiero preguntar algo al doctor. Sí. Sobre el estrés. Ajá. ¿Qué medicamento hay sobre el estrés y la depresión? Porque esa es la enfermedad del siglo ahora. Y otra cosa sobre el estudio de los jóvenes. Ajá. Ahora solamente una pregunta y he buscado en internet, ya está la respuesta. Eso nomás ya. No hay un análisis exhaustivo de todo el tema que le pone. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo, para qué sirve? Esas cosas ya no le preguntan. Y después nomás más saber eso, me dicen a mí. Cuando yo le digo, ahí está la enciclopedia, ¿por qué no buscar algo más? No, eso nomás ya probé. No es así. La Pero, generación fast food. sí, así no. No, pasa que nuestra formación de los jóvenes está muy... solamente con eso que dice la computadora o lo que dice el internet, eso nomás ya es. Y hay grandes errores también. Así Suerte y sigo escuchando, excelente Gracias, el programa Delia. de hoy. Muchas Gracias, Delia. Caramba, mira a la señora. Delia, es la que acaba de llamar. Doña Delia. Mire, cualquiera, sea joven o viejo, si no tenés un propósito en la vida no te vas a curar por más que bueno sea el remedio. De modo de que tenés que encontrar un propósito en la vida, sea lo que sea, tenés que encontrar una pasión, porque si no, no hay remedio. La pastilla o el remedio te hace pasar el momento de nerviosismo, pero no te enseña nada. La filosofía te enseña. Entonces tenés que buscar, tenés que entender. Acuérdate de que hace 3000 años los sabios dieron el regalo a Delfos, que era el Vaticano de la época de Delfos, del paganismo maravilloso, paganismo griego, y uno de los regalos de uno de los sabios decía: conócete a ti mismo. Tenés que buscar qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te apasiona, sea lo que sea, y desarrollar eso. No hay ninguna depresión que aguante cuando estás apasionado. Fantástico. Tenemos un oyente al aire. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿tu nombre? Muy bien. Roberto, el profesor Martínez, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profesor Martínez? ¿Está, doctor? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, sí. Cada vez mejor, ¿verdad? Bueno. En realidad me estoy, no con tanto frío, acá hace calor. No me dieron sopa. El tema es muy apasionante. El tema es apasionante, pero no me dieron sopa de ajo. Mucha promoción, pero no se le dijo, o sea, no se le dio al invitado. Sí. Una pregunta. Sí. A mí me gusta, como usted dice, tomar los remedios. Por ejemplo, yo siempre tomo remedio chucho en mi mate. Desde muy chiquito mi mamá ya me daba remedio, ¿verdad? De remedio chucho. Nunca tomaba remedio así de farmacia, muy poco, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo conseguir el Conavi? ¿De dónde se compra la hoja para tomar con mate? Eso es mi pregunta. Y le voy a seguir escuchando, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, esa maravillosa cantidad de productos vegetales que tenemos, nuestro Pojañana, nunca debe acabarse. Y lo que propongo es que los bioquímicos, los farmacéuticos, los veterinarios, los médicos, todos estudiemos y protejamos esa maravilla. En este momento en que hay crisis con una serie enorme de productos sintéticos que son infinitamente más simples que los productos producidos naturalmente, hay como una vuelta en varios lugares, digo varios lugares porque cuando uno habla, por ejemplo, de Europa, hay cientos de empresas que están buscando o cientos de universidades que están buscando y descubren cosas y no cuentan del todo porque tienen que patentar primero y después sacarlo provecho. De modo de que nosotros que tenemos una maravilla en conocimiento del Pojañana, tenemos que ¿cómo decirlo? Empezar a cuidar, a catalogar y a proteger. Ahora, lo otro no te puedo responder porque es una pregunta más bien política, ¿verdad? Eso te va a responder después el Parlamento, que seguramente vamos a ver cómo se maneja la cosa, ¿verdad? De modo de que por el momento, desde cuando pones amigos, maíz pico jaetan debe la llevado
vos sabés que la pregunta que nos hace el profesor Martínez es muy pertinente, porque muchos de los que están escuchando van a creer que se puede comprar la hojita y hacerte el té. Eso es lo que hoy está prohibido. Está prohibido legalmente, porque imagínense, todo el tiempo escuchamos, cayó un cargamento de marihuana, y bueno, y tienen severas sanciones, entran en un proceso de investigación. O sea, eso hoy está sancionado, hoy no está liberado. Lo que estamos hablando acá son las propiedades médicas de la planta, todo lo que podría ser y que en otros países se está utilizando ya, como con toda la cantidad de cosas que hoy estamos hablando acá. Pero atiendan bien, porque hoy no está liberalizado la compra de este producto acá en Paraguay. El aceite sí, solamente que el aceite para mucha gente va a venir el precio prohibitivo, pero el aceite es nada más que una parte de la planta, es el RSHO. Originalmente un señor llamado Rick Simpson empezó a divulgar algo que empíricamente él empezó a hacer. Y ahora la brillante comercialización le sacó el nombre de Rick Simpson. En realidad el individuo ahora vive en Yugoslavia, ex Yugoslavia, en realidad en Croacia, creo que en Croacia. Ahora le llaman RSHO, que significa Real Estate Hemp Oil. O sea, hemp es cáñamo, aceite de cáñamo. Y la única parte que tiene ese aceite no tiene tetrahidrocannabinol, por eso es limitado, y en este momento en realidad sirve para la epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no responde a los medicamentos y funciona muy, muy, muy bien. Y ese nenito, esa persona, ese epiléptico que tiene 20, 30 o mucho más convulsiones por día, deja de tener o tiene 2 o 3 o no tiene ninguna. Es realmente impresionante, porque de algún modo actúa a nivel cerebral, tranquilizando, desinflamando, modificando las reacciones cerebrales, y es realmente algo que se está imponiendo porque porque funciona. Bueno, nos acabas de dar, Arturo, una nueva enfermedad que también puede tratarse la epilepsia. Porque hay mucha gente que de repente uno se sorprende porque está entre uno mismo, así en los grupos, y de repente uno le ve caerse, desplomarse y hacer unos movimientos raros, pero es una enfermedad que se tiene muy instalada acá está el petit mal y el gran mal. El petit mal, por ejemplo, una persona que no está teniendo una serie de tics y cosas así, puede tener una epilepsia y él no sabe o no le da mucha importancia. Y está el gran mal, en el cual se cae, babea, se muerde la lengua, etcétera, etcétera. En realidad no quiero hablar mucho del tema, aquí tendría que venir un neurólogo porque yo respeto al especialista, pero sí les digo que funciona en eso. Bueno, yo tengo que decir, para los que no le conocen al doctor Arturo Baqueta, él es oftalmólogo. Pero me encanta la gente que investiga y no solamente te quiere poner lentes. Eso hay que decirlo, porque realmente uno se va al oculista y bueno, ves bien, no ves bien, te pongo el anteojo y santa paz. Pero de verdad, yo creo que cuando buscamos la cura, es que estamos buscando a ver si tenés la presión alta, si tenés, bueno, los motivos. Y ustedes escucharon al inicio, como él nos decía, de la señorita esta en el interior que se quedó ciega y en realidad no era problema del ojo lo que tenía, ¿verdad? Así es. Bueno, la medicina tiene que seguir progresando. Como decía Heráclito, hace 5.000 años todo cambia, todo evoluciona, todo pasa. De modo de que nuestra medicina también tiene que progresar, no solo cuando no sabe nada cortar. Tenés un cáncer de mama, te amputan la pierna, el brazo, el cerebro, etcétera, etcétera. Tenemos que evolucionar para realmente curar sin tener que amputar. Y para eso hay que estudiar, hay que analizar, y mucho todavía se va a sudar, porque o si no,
nos quedamos haciendo las mismas cosas hace 50 años, pues. Bueno, a eso quería llegar, porque realmente nosotros acá todos los domingos 2 horas le dedicamos a hablar a los problemas. Hablamos de los problemas, pero también buscamos las soluciones. Como las soluciones, en el 100% de los casos, dependemos, para gestarlo en sociedad, dependemos de los ciudadanos que andamos en la calle, plagueando por las cosas que son, y de lo que debería ser. Yo creo que este es un momento en que tenemos que tomar este tema que hablamos hoy, analizarlo bien. Y establecerlo por sobre todo. Sobre todo, ¿verdad? Porque realmente nosotros estamos en un año en que vamos a elegir nuevas autoridades en el Parlamento. En el Parlamento, 22 de abril, ustedes tienen que recordar que el 22 de abril del 2018 hay de vuelta elecciones. Ahí vamos a elegir de vuelta presidente, senadores, diputados, Parlasur, juntas departamentales, gobernador. Y en realidad estamos hartos de escuchar la pelea por los cargos. Imagínate cuando decimos gobernador, inmediatamente nuestra mente se nos va al problema que genera en Villarrica, quiero el cargo y 4 gobernadores al mismo tiempo ya tenemos, ¿verdad? Cuando en realidad lo que nosotros estamos buscando, atiendan bien lo que les voy a decir, lo que estamos buscando es personas que desde su cargo arreglen la situación que estamos viviendo en la sociedad, ¿verdad? Nosotros esperábamos que un Mario Ferreiro organice mejor las calles, que se organice mejor los parques, no que se empiece a ceder los terrenos de los parques, no que se empiecen a que sigamos cayéndonos en todos los baches, no que nos tercericen la gestión tributaria. Entonces nosotros tenemos que aprender a elegir. Tenemos que aprender que estos años electorales o estos meses que nos quedan, temas que pueden hacer el cambio en nuestra sociedad. Imagínense lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando a ver de cómo generar una sociedad más saludable, personas más saludables. Y entonces a eso quiero invitarles, ¿verdad? Quiero invitarles a mirar bien estos meses, ver, gestar, participar, entender entre todos cómo podemos hacer para que el cannabis, una cosa hoy prohibida en Paraguay, pueda servir no solamente para la farmacopea o solamente para la farmacéutica, sino, bueno, qué curaciones podemos perseguir, quién de los candidatos podría trabajar para, con los investigadores, ver de hacer una ley que nos permita utilizarlo, ver que la producción del cannabis sea una producción esquematizada y que los productores en sus diferentes departamentos sepan que puedan producir y que a esto va su producción y que puedan ganarse la vida dignamente produciendo esto legalmente. Miren, yo lo que le digo como médico que soy, le digo a la gente que todo o casi todo tiene solución. Hay que ser creativo y no quedarse con una sola cosa cuando te dicen, mira, esto no hay solución. Siempre hay solución. Otra cosa, el plagueo debilita. Hay que buscar soluciones, no tener miedo a equivocarse, a preguntar y a investigar. De modo que tiene que ser una creatividad activa, es activa y uno tiene que hacerse responsable de su propio organismo, de su apetito, de su aburrimiento, de su pereza para hacer gimnasia, etcétera, etcétera. Uno es responsable y tiene una ayuda tremenda y es su creatividad, tiene su cerebro, tiene todo. La pobre plantita, en cambio, tiene sus cambios químicos que le cuesta un horror, el animal se esconde, huye, hiberna, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos cerebro y tenemos una maravilla que se llama República, y en la República podés participar, podés hacer lo que quieras, podés hablar, podés crear, hasta votar, no es poco, no es poco. Bueno, pero yo le agrego un poco más porque en esta mesa siempre somos mucho más ambiciosos que el votar. Nosotros queremos elegir, imagínate un poco, queremos poder elegir y encima, pequeña gran diferencia, queremos poder exigir a los electos. Ese ya es un paso gigantesco. La exigencia significa que sabes para qué subió y le escuchaste a esa persona que te pidió el voto.
Entonces le elegiste, pero después le seguís los pasos y le decís, a ver, ¿dónde está? Cumpliste tu promesa electoral, vos me pediste mi voto para esto. Y así se va construyendo. Esa es la democracia, no quedarnos que la democracia es aprender a votar, aprender a elegir, aprender a exigir, y yo creo que camino a eso es que tenemos que guiar soluciones como la que estamos hablando hoy, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a construir desde donde estamos. Si nos toca estar en casa, bueno, nos tocó estar en casa, vivir, desarrollar nuestra familia en casa, aparte de exigirle al MOPC que haga todas las rutas para que la producción pueda salir. Bueno, si se trabaja este tema del cannabis, ¿qué puedo hacer desde casa, para entrar dentro de la cadena productiva de este tipo de producción? Doctor, nosotros tenemos 6 minutos para terminar el programa, entonces te vamos a pedir que uses de esos 2 o 3 minutos para decirle a la gente que nos está escuchando tu mensaje final. Miren, muy corto, sobre todo a la gente joven, no crean todo, investiguen siempre. Tienen la gran biblioteca universal que es el Internet. Si por ahí tienen la suerte de aprender idiomas, y pueden buscar en idiomas, la lengua limita tu mundo. Si tenés varias lenguas, se vuelve increíblemente amplio todo el panorama. Hay varios universos, de modo de que si querés ser universal, tenés que abrir Internet y tratar de interpretar toda esa fabulosa información. No lo utilicen para pavadas simplemente. Cuando uno abre el WhatsApp, hay un montón de pavadas. Yo no entiendo. Chistes tontos. Está bien, 1 o 2 chistes por día, pero no 20 por día. Usen para algo más. El Internet es una enciclopedia universal maravillosa que te tiene que dar el poder. El conocimiento te da el poder, amigo. Y entonces aprovechen eso. No crean todo, investiguen siempre. Ese es, si se puede decir un mensaje, ese es mi mensaje. Gracias, doctor, gracias, Arturo, porque yo sé que a toda la gente que le invitamos les cuesta venir. Este es un horario difícil, los domingos son día de familia. Miren, yo les cuento que para que Arturo pueda llegar acá, llegó con su té, porque decía, estoy muy afónico, muy ronco, no me van a lo ni a entender. Hizo un esfuerzo tremendo, contó que hizo gárgaras para poder liberar su problema de salud. Esta mañana suena el despertador, mis hijos llegaron bastante tarde, suena el despertador y entonces yo busco veneno para seguir durmiendo. Entonces, yo quiero agradecer especialmente a Arturo, porque con todo que tenía un problema de salud, él hizo el esfuerzo por cumplir, no con el programa, lo que está haciendo es cumplir con la gente que escucha el programa y que tiene, a través de eso nos vamos informando, generando opinión, generando y tomando sobre todo, ir tomando... quiero ir a tomar la sopa de ajo. Sopa de cebolla. Así es. No, pero lo importante es justamente que empecemos a conocer sobre este tema para que pueda evolucionar y ver si podemos empezar a el debate, aprender y a la saber más sobre discusión, la investigación, eso es fuente de todo conocimiento. No hay nada que hacer, aprovechemos el lenguaje, la palabra y veamos, estudiemos y hagamos preguntas después de investigar. Y entonces todo tiene sentido y es útil, porque si valió la pena, si fue útil esto, entonces valió la pena. Pero si no, es una pérdida de tiempo. Pues. Así es. Bueno, yo espero que todo nuestro pasaje por domingo tras domingo, acá 2 horas hablando con la gente y esa devolución que nos hace la gente cuando pregunta, cuando posiciona, cuando comenta, cuando sugiere, todo vale la pena cuando podemos encauzar. Absolutamente. Ese es el poder ciudadano, ¿verdad? Ese es el poder que estamos gestando. Y bueno, Juan Jesús, yo creo que ese es el gran trabajito que nosotros felices y contentos acá producimos nuestra endorfina. Para la semana nos vamos con tareas. Muy guapo Jesús, muy guapo Rosa.
Son tremendos. Nos vamos con tareas. La próxima vez que inviten me voy a esconder. No, para la próxima vez yo te prometo la sopa de cebollas y vas a ver que es una maravilla. Bueno, Juan Jesús, terminó nuestro horario y vamos a, creo que para el próximo domingo vamos a seguir ampliando este tema y vamos a seguir viendo cómo desarrollar nuestra sociedad para ser una sociedad más saludable. Así es, desde otros puntos de vista hay que empezar a tocar también desde otros ámbitos para desarrollar un poco la idea de utilizar este elemento en nuestro país y en sus diversas fuentes también. Cuando decimos una sociedad más saludable, la gente tiene que saber, acá siempre le traemos a referentes de los parques que están peleando porque no se le corte un árbol, porque la municipalidad no autorice la tala de 100 árboles como están haciendo ahí en el Parque Paveti, la gente que defiende el humedal del Parque Guazú, la gente que está defendiendo, bueno, el oxígeno, que pide transporte, que no sea más el transporte chatarrizado, o sea, estamos defendiendo esa sociedad más saludable y ver cómo hacer que nuestras autoridades escuchen y no queremos terminar como en las sociedades donde terminan teniendo el cubo de oxígeno detrás de cientos. Queremos una sociedad que viva sustentablemente, ¿verdad? Pero para eso, ese es el verdadero poder de la ciudadanía, que trabaja, debate, instala idea, genera opinión y después se va y quiere debatir con los que hoy tienen la lapicera. Hablando de quienes tienen la lapicera, quiero usar medio minuto para invitarles el martes a una audiencia pública que vamos a tener en la Cámara de Diputados, 4º piso, para trabajar un tema que hace a nuestras calles más sustentables. Todo el mundo estamos preocupados hoy por el estacionamiento tarifado que nos quiere imponer Mario Ferreiro. Sin embargo, nosotros estamos buscando cómo hacer que el caótico tránsito de Asunción se vuelva más amigable con la gente. Pero entonces tenemos que hablar de transporte público, tenemos que hablar de bicisenda, tenemos que hablar dónde estacionar las bicicletas, tenemos que hablar de muchas cosas, pero la municipalidad nos sale con que vamos a tarifar el estacionamiento. Bueno, para debatir eso, la invitación es el martes a las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados, 4º piso. Audiencia pública sobre estacionamiento tarifado. Perfecto. Y yo me va a mirar de reojo seguramente el doctor, pero le voy a invitar también a la gente que le interesa. Es lindo apoyar a los deportistas que le va bien. Mañana a las 5 de la mañana. El deporte. Bien. Te cuento. Estamos gestando esa sociedad más sustentable. Mañana a las 5 de la mañana es el partido de Vero Cepede. Ajá. Va a estar compitiendo, tengo entendido que por cuarta ronda de Roland Garros a través de la cadena internacional deportiva ESPN está transmitiendo. Y como siempre en el fútbol y en muchos otros deportes también nos despertamos temprano. Es lindo empezar a apoyar porque de verdad que no había sonado mucho su nombre y ahora que está yéndole bien, podemos sumarnos un poco para alentarle. Excelente, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Encima que es linda. Así mismo. Muy bien. Por de pronto todo. Así nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal con más Poder Ciudadano. Todo cambia.